Señor, en esta mañana, Salmo 140 vamos a leer. Salmo 140 vamos a leer. Y dice la Biblia: líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día hunden contiendas. Abusaron su lengua como la serpiente, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazos y cuerdas, los soberbios han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. He dicho a Jehová: Dios mío eres tú, escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor potente, Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos, no saques adelante sus pensamientos, para que no se ensoberbezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad sea de sus propios labios, cubra su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre del lenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Vamos a leer Proverbios capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 6. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Una vez más voy a leer este versículo. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Padre que estás en el cielo, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, oh Dios, en esta mañana. Tus manos de misericordia, encomendamos nuestras vidas, oh Dios, en este lugar. Tus manos de misericordia, encomendamos cada oyente de tu palabra. Rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú te muevas salvando, sanando, liberando, Señor, a cada vida. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, oh Dios, en el nombre de Jesús. Mientras exponemos tu palabra, Señor, en esta mañana, sea tu Espíritu Santo, Señor, el que esté hablando a cada vida. Habla al amigo, al hermano, Señor, habla. Habla a aquel, oh Dios, que un día te conoció. Habla, Señor, en el nombre de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos revele su palabra. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra, la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.
Esta mañana, hermanos y amigos que nos escuchan, queremos meditar sobre el tema: caminemos rectamente delante de Dios, porque el pecado es destructivo. Caminemos delante de Dios rectamente, porque el pecado es destructivo. Mucho daño han recibido las personas cuando estas personas se deciden por vivir en el pecado, en la desobediencia, después que quizás Dios les ha hablado por muchas maneras, y las personas han persistido en vivir en desobediencia, después que Dios les habló por muchos medios, de muchas maneras, y quizás en muchas ocasiones, pero las personas se determinaron por vivir en el pecado. Y el pecado al final le ha hecho mucho daño. Aunque quizás en el principio, cuando las personas empiezan a echar mano al pecado y empiezan a pecar, quizás en el momento no se den cuenta del daño que están recibiendo, porque el pecado es engañoso. Pero día más tarde, el hombre se da cuenta que no tenía que haberlo hecho. Le voy a poner un ejemplo. Las personas que en determinado momento se han dispuesto a la infidelidad, es decir, que no le han sido fiel a la esposa, al esposo, y quizás en determinado momento establecieron una nueva relación, es decir, con una persona que no es la que Dios le ha asignado. Esto se le conoce como adulterio. Y quizás en el momento sea satisfactorio para él o para ella, pero luego con el tiempo, con los días, se va dando cuenta el daño que recibe él o que recibe ella, que recibe el resto de la familia, porque así es el pecado. El pecado le hace mucho daño a las personas que se dedican a la fornicación, al adulterio y a muchas cosas más. Van por el mundo y llegaron a creer que el tener 2, 3 mujeres, 5 mujeres, 7 mujeres, 10 mujeres, llegaron a creer que al tener 2, 5, 10, 15 maridos, eso los iba a hacer felices a ellos o a ellas. Pero luego con el tiempo se dan cuenta que lo único que han hecho es estar llevando su vida a una vida de desgracia, a una vida de calamidad, de desgracia, de sufrimiento, y al final se dan cuenta que no son felices, porque eso es lo que hace el pecado.
El pecado viene para destruir, viene para matar al hombre. Y es por eso que Dios está frecuentemente llevando su palabra, llamando al hombre, que el hombre tenga un encuentro personal con el Hijo de Dios, tenga una relación personal con el Hijo de Dios, porque por sí solo él no puede ni tiene la capacidad, no tiene el poder para renunciar a cuanto su pecado apetece, ya sea la fornicación, el adulterio, ya sea la droga, ya sea el alcohol y muchas cosas. Solamente el Hijo de Dios puede establecer una liberación en el hombre. Solo Él, el Hijo de Dios, puede establecer una liberación en el hombre, en la mujer. Jesús es la persona que ha sido asignada para traer al hombre de las tinieblas a la luz admirable. Él ha sido el asignado, dice la Biblia, muere en la cruz del Calvario para perdonar al hombre, para declararlo su hijo, para declararlo perdonado, para declararlo libre, para hacer de él un templo y morada del Espíritu Santo, para hacer de él una nueva criatura. Eso es exactamente lo que Dios hace. Y está interesado en aquellos que quieren escapar, en aquellos que ya se dieron cuenta que la vida de pecado que llevan no les ha beneficiado. Hay algunos que se han decidido por vivir en el pecado y lamentablemente muchas personas así tendrán que morir en pecado. Pero también hay personas que ya se dieron cuenta que el vivir en el pecado les ha costado mucho, han sufrido. Aquellos que estamos en el Evangelio somos testigos de cómo sufrimos cuando estamos sin Dios y sin esperanza. Nosotros somos testigos. Y la religión no pudo hacer nada por nosotros. Nadie, absolutamente nadie, pudo hacer nada por nosotros. Por mucha preocupación que hubiese en la familia, por mucha preocupación que hubiese uno en la necesidad de cambiar, uno no podía cambiar. Y es que el hombre no puede cambiar por sí solo. Necesita tener un encuentro personal con el Hijo de Dios. Necesita. Él es la persona que ha sido asignada del cielo mismo. Hace más de 2000 años, Él vino a esta tierra para declarar en la cruz del Calvario, cuando Él muere, liberación en los hombres. Él llevó nuestras maldiciones, Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros pecados, nuestras maldades. Y todo aquel que reconoce a Jesús como su Señor, como su Salvador, este viene a tener vida y vida en abundancia. Ese es el llamado en esta mañana. Usted que me está oyendo, amiga, amigo, en esta mañana, usted que camina por las calles de Hilo Vasco, que camina ahí en la colonia en las calles de su colonia,
Ahí quizás usted no sea de este lugar, quizás sea de otro lugar. No importa donde usted viva, no importa en qué condición esté. Pero si usted está en pecado, usted no necesita otra cosa. Usted lo que necesita en esta mañana es tener un encuentro personal con el Hijo de Dios. Usted no necesita una religión. Usted lo que necesita es tener un encuentro personal con el Hijo de Dios. Y este llamado es para aquellos que en realidad quieren vivir una vida nueva. No es para nadie más. Hay algunas personas que dicen, yo así voy a morir. Yo he decidido que así voy a morir. El deseo de Dios es que las personas vengan a Dios. La voluntad de Dios es que los hombres procedan al arrepentimiento. Dios quiere hacer de los hombres nuevas criaturas. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer nuevas criaturas. Hemos leído en la Biblia, en esta mañana, en el Proverbio capítulo 13, versículo 6, dice la Biblia: la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará, dice el pecador. Mas la impiedad, dice, trastornará al pecador. Esa segunda parte del versículo, mas la impiedad trastornará al pecador. Cuando las personas se deciden por vivir en el pecado, sus mentes, sus vidas son trastornadas. No saben qué hacer. Llegan determinados momentos que no hayan qué hacer. Y cuando las personas se encuentran encerrados en cuatro paredes, es allí cuando las personas empiezan a buscar respuesta. Van a los brujos, van a los hechiceros, van a los adivinos, consultan con los hombres, se confiesan con los hombres. Pero quiero decirles en esta mañana, solo hay un mediador entre ustedes y Dios. Solo hay uno, y ese uno se llama Jesús. Jesús de Nazaret. Ese es el nombre de Él. Él es el mediador entre los hombres y Dios. Ese es el único que te puede liberar. El único que te puede liberar de la droga, del alcohol. El único que te puede liberar de ser lesbiana, de ser homosexual. El único que te puede liberar del adulterio. Es el único que te puede liberar de la fornicación. Él es el único. Es el único que tiene el poder suficiente para hacer del hombre pecador una nueva criatura, para hacer del hombre una vida diferente. Él es el único. No hay otro nombre, dice la Biblia, bajo el cielo dado a los hombres, por el cual los hombres pueden ser salvos. No hay 5, no hay 10, solo hay uno. Solo hay uno en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Su nombre se llama Jesús. Él murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Llevó 40 azotes en su espalda. Isaías capítulo 53 dice claramente que su cuerpo fue molido, dice la Biblia. Su cuerpo fue molido por usted y por mí. Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestras maldiciones. Él las llevó en la cruz del Calvario. Y por sus llagas, dice su palabra,
una nueva criatura. Él tiene poder para sanarte. Él tiene poder para libertarte. Él tiene poder para hacer de tu vida una nueva criatura. Ese es el mensaje en esta mañana. Y si usted quiere andar así como anda, es porque usted quiere. Hoy en día el evangelio se está predicando por todos lugares. Y Dios está llamando al hombre al arrepentimiento. Dios está llamando al hombre que venga a un encuentro personal con el Hijo de Dios. Dios está llamando al hombre a tener una relación personal con el Hijo de Dios. No que haga del evangelio una religión, porque el evangelio no es una religión. El evangelio, dice la Biblia, es poder de Dios. Es poder de Dios el evangelio para salvar. El evangelio es poder de Dios para libertar. El evangelio es poder de Dios para sanar. Él llevó nuestras enfermedades. Eso cualquiera lo sabe. Cualquier persona que me escuche en esta mañana lo sabe. Que no fue nadie más quien murió en la cruz del Calvario, sino que fue Jesucristo el que murió. Él fue el que murió en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados. No fue nadie más. Hay algunas personas que han puesto a otras personas como mediadores entre Dios y los hombres. Pero la Biblia dice claramente que solo hay un mediador. No hay dos, no hay cinco, no hay 10 mediadores. Solo hay uno, dice la Biblia. Y su nombre se llama Jesús. Si usted quiere que sea Él su Salvador, solo tiene que hacer una cosa. Solo tiene que hacer una cosa. Reconocerlo a Él como su Salvador. 2. Reconocerlo a Él como Señor. Esas dos cosas tienen que ir de la mano. Reconocer a Jesús como Salvador y reconocerlo como Señor. Oiga bien esto. Dos cosas diferentes, pero que a la vez son importantes que las dos cosas vayan de la mano. Hay muchas personas que reconocen a Jesús como Salvador, pero no lo quieren reconocer como Señor. Sucede que las personas, yo creo, dicen las personas, que Jesús murió en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Pero él sigue en el adulterio. Yo creo, dice la persona, que él murió en la cruz del Calvario, pero él sigue en fornicación. Yo creo que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero él ama el licor, él ama la droga. No quiere que Jesús sea su Señor. Pero si usted que me está oyendo en esta mañana quiere vivir una vida diferente, una vida de esclavitud, quiere ser liberada, entonces tenemos que entregarle la vida al Señor y reconocerlo a Él. Reconocerlo a Él como Señor, como el Salvador. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: miserable de mí, dijo Pablo, porque vivo en este cuerpo de muerte. Su cuerpo estaba inclinado al pecado, al pecado, al pecado. Vivo en este cuerpo de muerte, dijo él.
Pero posteriormente Pablo dice, doy gracias a Dios por Jesucristo, dice. Él es el único que puede liberar al hombre del pecado. Yo quiero decirle en esta mañana a usted que me escucha, han pasado los años, los meses, y después que Dios le ha hablado de muchas maneras a usted, usted se ha dado cuenta que vivir en pecado no le ha beneficiado. Se lo digo por experiencia. Este es su servidor. Hace 25 años se entregó al Evangelio. Hace 25 años que me entregué al Señor. Y mientras me anunciaban el Evangelio, cada vez que me anunciaban la palabra, me daba cuenta de que las cosas iban de mal en peor. Era hombre religioso como muchos que me están escuchando en esta mañana. Estaba muy arraigada, tenía muy arraigada la religión. Y la religión no podía hacer nada por mí. El pecado hacía de las suyas en mi vida. Mi vida, cada día tras día, solamente era sufrimiento. Hasta que un día Dios en su misericordia, oiga bien esto, no queriendo saber nada yo de Dios, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado aleja al hombre de Dios, lo aleja. Es decir, que el mismo pecado que hay en el hombre hace que el hombre se constituya en enemigo de Dios. Es decir, que Él no quiere venir para que sus obras no sean descubiertas. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él va y trae al hombre, no queriendo el hombre saber nada de Él. Dios va y le trae. Eso se llama misericordia sobre misericordia. Aquellos que hemos conocido el Evangelio, no estamos en el Evangelio porque nos gustaba el Evangelio. Éramos enemigos del Evangelio. Éramos enemigos del Evangelio. Aquellos que estamos en el Evangelio, éramos enemigos del Evangelio. No queríamos saber nada del Evangelio. Éramos rebeldes. Amábamos el pecado. Amábamos el alcohol. Amábamos la droga. Amábamos la fornicación. Éramos amantes del adulterio. Pero Dios un día en su misericordia nos sacó de ese lugar, de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora dice la Biblia, Él nos delega la predicación, y de gracia hemos recibido y de gracia tenemos que dar. Y esa es la razón por la cual estamos en esta mañana. No estamos en este lugar con otra finalidad, sino dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y que si Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas, Dios es poderoso para hacer cosas grandes en aquellos que me están oyendo en esta mañana y que están en realidad necesitados de querer vivir una vida diferente que solo Cristo la puede dar. Solamente Él. Hay esperanza para el drogadicto. Hay esperanza para el homosexual. Hay esperanza para el adivino, para el hechicero, para el brujo. Hay esperanza para el adúltero. Hay esperanza para el fornicario. Hay esperanza para el avaro. Para todo aquel que camina sin Dios hay esperanza.
La Biblia es bien clara y dice que Él no quiere que nadie se pierda. Oiga bien esto. Y si alguien se perdió, y si alguien se murió sin Dios, sin esperanza, no fue porque Dios quiso que se muriera sin Dios y sin esperanza, sino que porque Él decidió vivir sin Dios y sin esperanza. Amó más el pecado. Usted no comete ese grave error de vivir en pecado. No comete ese grave error de ir por el mundo, de ir por la vida sin Dios y sin esperanza. No comete ese grave error, hermano, amigo, en esta mañana. No comete ese grave error. Cada día que pasa, nos vamos acercando a la eternidad. Cada día. Ahora más que nunca estamos cerca de la eternidad. Algunos de nosotros estamos más cerca que otros. Tarde o temprano, no sabemos qué día ni qué hora vamos a cerrar nuestros ojos. Y Dios quiere que aseguremos la eternidad. Dios quiere que le entreguemos la vida a Él. Dios quiere que tengamos un encuentro personal con el Hijo de Dios. Que ya no vivamos sin Dios y sin esperanza. Él está interesado. Oiga bien esto, lo que lo voy a decir. Si a usted le dieran a escoger entre vivir en el cielo y vivir en el infierno, usted diría: yo quiero vivir en el cielo. Por lógica. Si le dieran a escoger entre vivir entre el cielo y el infierno, usted diría: yo quiero vivir en el cielo. Y si bien es cierto que usted quizás esté interesado en vivir en el cielo por toda una eternidad, hay alguien que en realidad se interesó por usted, de que usted vive en el cielo, y ese se llama Jesús. Él murió en la cruz del Calvario. Él murió en la cruz del Calvario. Ningún sacrificio puede sustituir al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Así es que si alguien está interesado que usted vaya al cielo, ese se llama Jesús. Ese se llama Jesús. Pero las cosas se tienen que hacer a la manera de Él. ¿De qué manera? La Biblia dice en el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 11, dice la Biblia: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino de la voluntad de Dios. Pero oiga lo que dice el versículo 11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, que Dios vino a Israel. Israel le rechazó. El Evangelio se ha extendido por las naciones del mundo hasta el día de hoy. Y el Evangelio se sigue anunciando, que todo aquel que le reciba como su Señor, como su Salvador, este viene a ser hijo de Dios. Y en el mismo Evangelio capítulo 3 versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Eso es lo que Dios está buscando. Eso es lo que Dios está buscando. Él ha venido, dice la Biblia, a buscar
a buscar y a salvar lo que se ha perdido. A eso ha venido el Señor, dice su palabra. A buscar y a salvar lo que se ha perdido. Ese evangelio no es para nadie más. Ese evangelio es para aquellos que se consideran que son pecadores delante de Dios. Y usted puede decir en esta mañana: yo no soy pecador. Quizás usted no haya cometido homicidio. Quizás usted no sea un borracho, no sea un drogadicto. Quizás no sea un fornicario, un adúltero y muchas cosas. Pero solo el hecho de que usted apareció en esta tierra, usted traía heredado el pecado de Adán y Eva. Y al haber nacido y al haber aparecido en esta tierra, es posible que usted sea una persona muy religiosa. Es tan así que hay personas que consideran a otros que son buenos, que son candidatos para irse para el cielo. Pero déjeme decirle en esta mañana, la Biblia es bien clara y dice que no hay ni siquiera uno bueno. Eso lo dice la Biblia. No hay ni siquiera uno bueno. No hay ni siquiera uno que busque a Dios, dice su palabra. Todos se han desviado. Todos se han desviado, dice la Biblia. No hay ni siquiera uno. Oiga, no hay ni siquiera uno bueno. Bueno solamente Dios. Y es por eso que el hombre necesita tener un encuentro personal con el Hijo de Dios. Eso está escrito en el libro de Romanos. Lea la Biblia. Cómprese una Biblia y léala. Ya no dé lugar que lo engañen. Lee la Biblia. Dese cuenta por sí mismo. Lo que dice la palabra del Señor, eso lo va a encontrar en Romanos capítulo 3, donde dice claramente el apóstol Pablo que no hay ni siquiera uno bueno. Y las personas necesitan tener un encuentro personal con el Hijo de Dios. Lamentablemente muchas de las personas que se les ha sido anunciado el Evangelio no quieren saber. Pero oiga bien lo que le voy a decir, Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 18. Él ha venido a salvar. Él no quiere, dice la Biblia, que nadie se pierda. Pero el que no cree, dice la Biblia, ya ha sido condenado, dice. Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y Jesús lo dijo de esta manera en el Evangelio de San Juan capítulo 14. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Así que si queremos ser libres del pecado y queremos heredar la vida eterna, necesitamos tener un encuentro personal con el Hijo de Dios. Y ahora más que nunca urge la necesidad de tener un encuentro personal con el Hijo de Dios, porque cada día que pasa nos vamos acercando a la eternidad. Algunos de nosotros estamos más cerca que otros. Y en aquel día y en la eternidad, no contará lo que usted pensó en esta tierra,
ni va a contar lo que las personas hayan pensado, que si usted reconoció a Jesús como su Señor, como su Salvador, y usted se guardó y vivió para Él en santidad, oiga bien lo que le voy a decir, su nombre estará escrito en el libro de la vida. Ahí estará. Y es por eso que en esta mañana Dios está enviando su palabra. Y al igual que en este lugar, muchos lugares del mundo, este evangelio se está predicando. Porque la Biblia es bien clara y dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Y cuando dice que nadie es nadie, nadie es nadie, nadie es nadie. Así sea el hombre más pecador, Dios no quiere que nadie se pierda. Los hombres han discriminado a los hombres. Hay personas que dicen ese hombre es muy malo, ese hombre no tiene derecho de heredar la vida eterna con el Señor. Pero la Biblia es bien clara y dice que Él llevó nuestras maldades, Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Así es que la salvación está al alcance de todos. Está al alcance del fornicario, del adúltero, del adivino, del hechicero, del brujo, del que consulta a los brujos, a los hechiceros, a los adivinos. No importa hasta dónde haya llegado la persona, simple y sencillamente Dios quiere salvarle. Y hemos leído en esta mañana el Salmo 140. La Biblia dice claramente en esta mañana: la segunda parte del versículo 11 dice claramente: el mal cazará al hombre injusto para derribarle. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Tarde o temprano la persona que no quiere prestar atención a Dios y a su palabra, tarde o temprano el mal le va a visitar, porque amó más el pecado, amó la desobediencia, no quiso la verdad de Dios. Tarde o temprano hay muchas personas que a estas alturas se están lamentando en la situación que están, y ahí están sus conciencias diciéndoles cada día, cada noche, que tuvieron la oportunidad de escapar del pecado. Dios les dio la oportunidad a las personas, pero se decidieron por vivir en desobediencia y ahora están pagando muy caro. Algunas personas están se lo voy a decir de esta manera, mire, para que lo entienda. Hay muchas personas que son amantes del adulterio y de la fornicación. Aman el adulterio y la fornicación. Y viene Dios y con tiempo suficiente les hace ver que el adulterio y la fornicación es pecado. Y como son rebeldes, no quieren obedecer a Dios y a su palabra, de repente aparecen con enfermedades mortales que ya no tienen cura, como la enfermedad del SIDA,
que a nivel mundial esa enfermedad se está extendiendo, pero se está extendiendo sobre aquellos que son amantes del pecado, que son amantes de la desobediencia, sobre ellos. Por eso es que usted, que Dios le está hablando en esta mañana, no se tarde en venir al Señor. No se tarde. Tiene que venir lo más pronto posible al Señor. Si usted está siendo confrontado por la palabra, usted ha sido confrontado por la palabra en determinado momento, y Dios le ha dicho claramente que se vuelva a Él, que renuncie al pecado, no se tarde en hacerlo. Porque hay algunos que están pagando el precio. Algunos están en las cárceles cumpliendo grandes condenas porque amaron el pecado. Y bueno, para los que están en las cárceles, hospitales, o los que andan caminando, hay esperanza. Lamentablemente muchas personas ya se murieron sin Dios y sin esperanza. Y es por eso que el Señor en esta mañana viene con tiempo suficiente a hablarle a usted. Usted que va a ir por el mundo, usted que camina por las calles de Hilo Vasco en desobediencia a Dios, no se tarde. Porque el versículo que hemos leído dice claramente en ese Proverbios capítulo 13, versículo 6, mas la impiedad trastornará, dice el pecador. Lo trastornará, lo va a enloquecer, lo va a enloquecer, y el final será la muerte. La Biblia bien clara y dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, dice su palabra, es vida eterna. Amigos que me escuchan esta mañana, usted que cree que Dios le está hablando en esta mañana, esta es una buena mañana, es una buena mañana para que usted se decida. Y si usted toma la decisión de seguir en pecado, quiero decirle claramente y así con mucha franqueza, Dios no pierde nada. Quien va a perder va a ser usted. Porque usted, dice la Biblia, tendrá que vivir las consecuencias. Hay un proverbio en la Biblia, dice claramente, si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, dice la Biblia, pagarás tú solo. Pagarás tú solo. O sea que a la hora de las horas, cuando usted desobedece, ahí no va a estar su amiga ni su amigo, ni su misma familia podrá hacer nada por usted. Nadie, absolutamente nadie podrá hacer nada por usted. Porque fue usted el que decidió por vivir en el pecado. Y Dios no pierde nada, como le dije hace unos segundos. Dios sigue siendo santo. Él no pierde nada. Los que perdemos somos nosotros. Al decidir, al vivir en desobediencia, tarde o temprano, dice la Biblia, lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y usted dice,
Yo voy a vivir mi vida como yo quiero. Vívala. Vívala. Pero tarde o temprano, lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y un día usted se dará cuenta y estará cara a cara con el Cristo de la gloria. Un día usted y yo estaremos cara a cara en la eternidad. Un día vamos a estar frente a frente. Y muchos tendrán que oír de Él: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y serán lanzados, dice la Biblia, al lago de fuego. Oiga. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí ya no habrá esperanza para nadie. Porque la esperanza estuvo mientras usted tuvo vida. Por eso es que nosotros, aquellos que hemos creído el Evangelio, no le predicamos a nadie más sino a los vivitos, a los que están vivos. Y sabe, estamos en este lugar en un acto de obediencia a Dios. Él dice en su palabra claramente: vayan por el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. Y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, dice, será condenado. Esta es la mañana. Esta es la mañana para venir a Dios. Este es el día. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Vamos a orar esta mañana. Aleluya. La energía, creo. Amén. Gracias, Jesús, por tu misericordia, por tu bondad.